Hola amigas y amigos de Bolivia Verifica Elecciones, bienvenidos a nuestra sección de la entrevista. En medio de su apretada agenda en su visita a Bolivia, Antonio Sola, consultor político español especializado en la creación de presidentes, nos ha regalado un poquito de su tiempo para hablarnos acerca de lo que sabe hacer, pero además para ayudarnos a hacer una lectura de lo que viene sucediendo en nuestro país. Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Al contrario, es un honor estar en Bolivia Verifica Elecciones, es un enorme placer. Gracias, Antonio. No es la primera vez que viene a Bolivia, no sé cómo la estará tratando la ciudad, espero que bien, pero ya ha tenido usted una primera aproximación de el contexto boliviano político hace un tiempo. ¿Qué cambios ha advertido en esta última visita? Efectivamente, llevo visitando Bolivia desde hace muchos años, estoy muy enamorado de Bolivia, del pueblo boliviano, que es un pueblo hermano al español, al ecuatoriano, que es donde yo vivo, en Ecuador, en general en la región latinoamericana. Me parece que lo que ha cambiado es un desgaste muy profundo y muy severo del oficialismo, que está cambiando de alguna manera las reglas de cómo el electorado, los ciudadanos, se están sintiendo con respecto a ese oficialismo que votaron, que ganó la pasada elección y que cree ese electorado, hablando de elecciones, que no está ese oficialismo, ese gobierno, ayudándoles a vivir mejor, que es para lo que uno vota en realidad. Cuando uno va a votar, trata de encontrar un espejo en el candidato o en la candidata y luego quieren que le resuelvan los problemas de la vida cotidiana. Y sienten, me parece a mí los bolivianos, que los problemas son muy acuciantes, la falta de diésel, la falta de circulación del dólar, la parte económica en los bolsillos de los bolivianos. Son problemas muy severos que cuando no se atienden y hay problemas o no se han podido atender, empieza ese desgaste. Precisamente en menos de 9 meses, las y los bolivianos tenemos que elegir a nuestro nuevo jefe de Estado. Parece poco tiempo, pero usted díganos si existe todavía la posibilidad de que emerja un líder que logre captar el interés de la ciudadanía. Y además, si esto es posible, ¿qué tipo de condiciones tendría que tener este líder político? Verás, yo creo que hay un arco opositor con diferentes opciones que de alguna u otra manera van a ir entrando al juego electoral. Ya lo están haciendo, de hecho, y creo que conforme se acerque el proceso de la elección, se va a producir lo que yo llamo el estrés electoral. El ciudadano, el votante, va a entrar en estrés y va a decidir sobre las opciones que hay, tanto en el oficialismo como fuera del oficialismo, en la oposición, quién cree que le está representando mejor sobre el dilema que se va a plantear en la elección. A mí me parece que esta elección va a ser un referéndum, oficialismo sí, oficialismo no. Entonces, el opositor que pueda dar respuesta al oficialismo no, sea nuevo o no, va a ganar la elección. Y creo que eso es muy relevante porque no pasa siempre en todas las elecciones y tampoco pasa en todos los países. Entonces, a tu pregunta, ¿qué tiene que tener un líder nuevo? Tendría que tener la respuesta a esto que te estoy planteando. Y un político tradicional que haya hecho 2 campañas al presidente anteriormente y que vaya por la tercera, o por la cuarta, o por la quinta, por la que sea, tiene que responder también a este dilema que yo creo que se va a presentar en la elección. Y a mí me parece que esto va a ser la clave del juego de los próximos 9 meses. Sin las candidaturas bien definidas todavía, estos 9 meses parece muy poco tiempo. Le he escuchado a usted hablar, la forma de hacer campaña ha cambiado. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta nueva forma de hacer campaña? Verás, te voy a decir lo siguiente, 9 meses es una eternidad para un proceso electoral. Claro, para alguien nuevo a lo mejor no, porque tiene poco tiempo, pero la verdad es que sobre todo por el ecosistema digital, las redes sociales, la forma en la que hoy los ciudadanos nos comunicamos, es posible, incluso siendo un candidato emergente, nuevo, que entra a escena a jugar en la batalla electoral, necesita menos tiempo para darse a conocer y también para dar a conocer lo que piensa, lo que siente sobre el proceso electoral. Por lo tanto, 9 meses es un tiempo más que suficiente para que salgan figuras emergentes, para que las tradicionales puedan posicionarse y para que el oficialismo en todo caso pueda arreglar lo que está mal para tratar de mantenerse, ¿no? 9 meses es más que suficiente. Hablando de este nuevo espacio mediático que está muy marcado por lo digital, usted también propugna mucho la democracia digital. ¿Qué es esto y cómo participan la ciudadanía y también los políticos de esta nueva forma? Sí, mira, yo creo que
lo que está pasando con nuestras democracias es que están muy castigadas y muchos de los oficialismos, de los gobiernos, han intervenido los legislativos, la justicia, y hay una mezcla de poderes en algunos de nuestros países. Como que se ha generalizado. En España, por ejemplo, está pasando, en África, donde también trabajo, está pasando. Y creo que esa mezcla de los diferentes poderes en nuestros países está llevando a un enojo de los ciudadanos que ya no se sienten representados democráticamente en esa democracia. Y están eligiendo otras formas de participación, sobre todo a partir de la tecnología que nos permite estar en la conversación electoral y en la conversación política. La democracia digital es exactamente eso, la posibilidad de que cada uno de nosotros participe sin intermediarios, de manera directa y participativamente, como te digo, en un proceso electoral o en un proceso de comunicación con nuestros gobernantes. Eso está creciendo cada vez más y está aminorándose la fuerza de la democracia tradicional. Así como la de los políticos tradicionales de repente también, igual pasa con la democracia. Entonces, esa nueva democracia digital, directa y participativa, cada día es más importante, cada día es más fuerte y cada día el volumen de cómo hablamos los ciudadanos sobre lo que nos importa es también más fuerte. Y eso es muy bueno y muy positivo para nuestros países. ¿Estas formas de expresión de la ciudadanía en este ámbito se reducen solo a emitir opiniones a través de sus cuentas en redes sociales o qué más? ¿Cómo más se puede entender? No solo a emitir opiniones. No me sé los casos, pero aquí ha habido recientemente un par de casos de intervención social. Creo que aquí en Bolivia, no me vienen los nombres ahora, me los han estado contando estos 2 días, ¿no? Pero bueno, déjame ponerte otros ejemplos. En España acaba de haber unas inundaciones muy graves con la Dana en Valencia, en donde ha habido, que en paz descansen, más de 200 fallecidos, en donde el gobierno ha tenido nacional y autonómico una pésima gestión y los ciudadanos, el pueblo, a través de las redes sociales, se han organizado para ayudarse entre ellos en una desgracia tan profunda. Eso es política. Eso es participación ciudadana en un proceso político y eso es organización ciudadana en un ecosistema que antes no existía y que ahora podemos hacerlo para ayudarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, no es solo opinar, sino que también es 3 cosas, yo siempre digo: sentir, pensar y luego hacer. Y eso está pasando ahora con la tecnología que nos permite exactamente eso a los ciudadanos. Nos permite la acción, nos permite el pensamiento y también nos permite el sentimiento. Esto de sentir, pensar y luego hacer tiene que ver con esta otra propuesta suya, democracia. Más que mi propuesta es lo que ya está pasando, no es mi propuesta en realidad. Yo creo que nosotros vivimos, los ciudadanos, bajo una dictadura de las emociones. Y a eso la he denominado la dictadura de las democracias. ¿Por qué? Porque el voto, por ejemplo, o lo que pensamos de la política está hospedado en un cerebro en donde tomamos las decisiones, en donde están la pasión, las decisiones importantes que tomamos los seres humanos. Y la política es absolutamente emocional. De hecho, déjame decirte algo, el 95% de las decisiones, esto sí lo puedes verificar, el 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos son emocionales. Entonces, la política está dentro de la emocionalidad y hoy más que nunca, yo le he denominado en un término en inglés, hemos creado en la Fundación Liderar con Sentido Común en la que estoy participando, hemos creado un término que le hemos denominado politictainment, que es un término en inglés, pero que significa lo siguiente: la política hoy en sí misma es entretenimiento, pero además compite contra el entretenimiento. Y eso pasa en estos medios, tú eres un medio digital, en el ecosistema, en los medios digitales, en las opiniones digitales, en donde participamos digitalmente, hay mucho de espectáculo, hay mucho de emocionalidad, hay mucho de entretenimiento y la política se ha convertido también en el proceso, en un entretenimiento en sí misma. Y eso está pasando en todo el mundo, no solo en Bolivia, ¿no? Entonces vivimos bajo la dictadura de las emociones, de las democracias. ¿Sabe por qué quería llegar a este punto? Porque nosotros, como una entidad verificadora de contenidos, apelamos mucho en nuestra pedagogía para volver a enseñarle a la gente a leer y a escribir, digamos, en el ámbito digital. Cuidar más bien de no ser víctima del abuso de sus emociones, ¿no? Es decir, apelamos más bien a la racionalidad.
Si llega un mensaje, sé racional primero, analízalo, indaga la fuente, verifica la fecha, para que las decisiones que tomes no sean las decisiones motivadas por la emoción, sino por lo racional. ¿Cómo lo lees? A mí me encantaría estar trabajando contigo para ver cómo podemos orientar lo que me estás comentando, porque mira, teniendo una parte de razón, en realidad las personas, los seres humanos como, digamos, origen animal que tenemos, primero sentimos, luego pensamos y luego hacemos. Ese es así como funciona. No puedes pensar lo que no sientes. Claro, el proceso de pensar lo que sientes te lleva a ese espacio que tú estás mencionando, pero no vas a poder evitar la emocionalidad. Lo que tenemos que aprender las personas, creo yo, es a efectivamente entender nuestras emociones, a comprender nuestras emociones y a darle un cauce a nuestras emociones. Si la razón fuera un elefante y el pensamiento, el sentimiento fuera un elefante, el cerebro sería la cabeza del elefante y las emociones el resto del elefante gigantesco. Imagínate cómo gobernamos eso. Eso nos pasa. Entonces, te deseo mucho éxito porque es un trabajo enorme el que hay que hacer para controlar nuestras emociones. Pero la gente debería votar masivamente, o sea, No. ¿el voto informado tiene ese peso? No. ¿No? Entonces hay que estar con la emoción. Absolutamente. Así es. Y eso no puede llevarnos a errores, equivocación. Sí, pero fíjate que hemos tratado de votar con la razón muchos años y nunca pasa. En realidad tenemos que aprender a votar con las emociones. Y votar con las emociones significa darle razones a las emociones, que es lo que te estoy comentando. Pero tú vas a votar por las emociones. De todos modos, racionalizar, pero esa emoción. De todos modos, puedes racionalizar la emoción, sin duda alguna. De hecho, esa convivencia, yo no soy doctor, psiquiatra ni psicólogo, y lo hablo desde la experiencia del marketing político, que es una industria que juega mucho con las emociones y que también ha abusado mucho de las emociones. Yo creo que en la industria nuestra tiene mucha responsabilidad en haber creado monstruos en el mundo de la política, sin lugar a dudas, en el mundo de la empresa, de la sociedad, etcétera. Una responsabilidad compartida seguramente con otras industrias, pero que se han sustentado precisamente en esas emociones, ¿no? Yo creo que tenemos que llegar a ese equilibrio que tú estás mencionando, pero sabiendo que partimos de la emoción. Finalmente, los políticos saben esto, acaba de decirlo usted. ¿Cómo debería ser el ideal de una campaña política si se pudiera aterrizar en el caso de Bolivia? No. Verás, no hay un ideal de campaña. Yo creo que Bolivia es Bolivia y Bolivia va a necesitar una campaña boliviana. A mí me parece que lo más importante es entender, o al menos a mí me pasa cuando llego a un país, he tenido la fortuna, le doy gracias a Dios, la oportunidad de convivir en 40 países en donde he trabajado. Estoy trabajando en 40 países distintos del mundo, ¿no? Todos son distintos. Evidentemente hay un patrón común que tiene que ver con el ser humano, pero luego cada país tiene características muy específicas, ¿no? La bolivianidad es única en el mundo. Cuando nosotros llegamos a un país, lo primero que tenemos que hacer es entender la cultura de ese país. La cultura no es una obra de arte, la cultura es cómo viven los bolivianos, cómo sienten los bolivianos, qué problemas le afecta hoy a los bolivianos. ¿Prefieren la continuidad o el cambio? ¿Qué quieren para los próximos años? ¿Cómo piensan, cómo sienten que va a ser su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, en las próximas décadas? Entender esa cultura te permite construir un proyecto político, un proceso político que intervenga en lo que es importante para los bolivianos. Y por último, no lo primero, lo último es la comunicación. La comunicación no es lo más importante. La comunicación es un tercer eslabón que te permite comunicar lo que tú piensas como político sobre lo que tú eres en una cultura de un país. Eso es como se construye en realidad una campaña política que busca investigar, entender, comprender, proyectar una política y hacer una comunicación para que los valores de una comunidad, la boliviana, en un momento determinado, agosto del 2025, sean empatados con los valores de un candidato determinado, que es el que va a ganar la elección. Y eso tiene mucho de ciencia y una pequeña parte de intuición. ¿Ves? Aquí te estoy dando la razón a ti. Tiene mucho de pensamiento, mucho de razón y tiene algo de intuición de los propios políticos que hay que respetar.
Antonio, muchísimas gracias por su tiempo. Qué breve ha sido. ¿Le parece? Sí. Que pausamos un tiempo. Nunca jamás. ¿Lo vamos a tener más seguido en Bolivia? Claro que sí. Esto podríamos pensar que va a trabajar con algún candidato. Yo estaría encantado de poderlo hacer. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Estoy muy contento, por cierto. Estamos ahora mismo en la alcaldía de La Paz y quiero, si me lo permites, agradecerle al alcalde Arias la oportunidad de haberme traído estos días para poder dialogar con sectores de la alcaldía distintos, oficialistas, no oficialistas, de distintos grupos políticos y de ciudadanos también, para tener una visión compartida en donde, como te decía antes, todos podamos aprender cómo construir un mundo mejor también a través de la política, que eso es posible. Así que también quiero decirte felicidades por el esfuerzo que están haciendo en Bolivia. Verifica elecciones, porque eso, hacerlo, nos ayuda mucho también para construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, Antonio. Es un honor. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta interesante entrevista y va a ser hasta un próximo encuentro con Bolivia Verifica Elecciones, la entrevista.